Muy buenos días. Tengo el honor de saludar desde la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y desde el Centro Interamericano de Estudios a todas las estimadas personas que nos acompañan hoy de manera virtual. Esta mañana saludamos a los distinguidos integrantes de las instituciones miembros de la conferencia y de otras organizaciones que están interesadas en el desarrollo de la seguridad social y del bienestar y, por supuesto, a los representantes de las instituciones que nos acompañan el día de hoy como ponentes en este seminario. Tenemos representantes de Ecuador, de Honduras y de Argentina, que nos van a estar transmitiendo sus experiencias. Esta mañana vamos a celebrar la actividad que les hemos anunciado, a la que están todos cordialmente invitados, sobre el papel de las instituciones militares de seguridad y protección social ante la pandemia por COVID-19. Todos los países de la región latinoamericana y caribeña hemos sido impactados fuertemente de una u otra manera por esta pandemia de COVID-19. Una situación que se agrava en nuestra región porque tenemos todavía limitaciones en lo que es la disponibilidad de recursos en los servicios de salud y también tenemos que enfrentar una situación económica y social compleja ya de por sí en nuestros países, pero que se acrecienta con la problemática de la pandemia. Prácticamente una tercera parte de las muertes a nivel mundial ha impactado a nuestra región, según datos que nos ha dado la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad de Johns Hopkins. Este escenario, además, se combina con otra situación compleja, que es la disponibilidad de las vacunas en la región, donde se nos comenta de parte de los organismos internacionales que a la fecha andamos entre un 3 y un 4% de cobertura de la población con las vacunas. Así que esa es una tarea que está pendiente. Estamos en medio de la pandemia, todavía no estamos con datos ciertos de que estemos en una finalización y entrando en la pospandemia, sino que creo que todos nos mantenemos alerta. Las instituciones militares de seguridad social, como la mayoría de los órganos de Estado, han sido afectadas y yo pienso que como en tres esferas. Una, porque todas las instituciones tenemos que proteger directamente al personal que tenemos a cargo para poder garantizar el servicio que damos. En segundo término, lo que son las instituciones militares de seguridad social, pues tienen a su cargo un tema tan delicado que es el tema de seguridad nacional, en el que hay que velar por las fronteras y por la seguridad que ustedes siempre dan a la población. Y por otro lado, también han enfrentado lo que es el escenario de la cooperación internacional, dando apoyo a los países que les han solicitado la colaboración y cumpliendo esta misión tan importante. Creo que las instituciones militares han hecho un gran esfuerzo. Hoy vamos a poder tener estos conocimientos en la mesa de parte directamente de ustedes. Y las organizaciones de esta naturaleza han participado en respuesta a la emergencia en más de la mitad de los estados latinoamericanos, incluyendo Argentina, Bolivia, Chile, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, México y otros. La participación ha puesto en la mesa un amplio rango de actividades, desde lo que son las acciones cercanas a las funciones usuales, como comentábamos, de lo que es la seguridad fronteriza para prevenir la transmisión internacional del virus, pero también siempre pues con la tarea de seguridad que tienen encomendada, hasta lo que es la tarea de vigilancia y aplicación de políticas para la reducción de la movilidad, que en todos los países ha sido necesaria para garantizar y bajar lo que era referente al contagio. Lo que es la producción de insumos necesarios para dar respuesta a la pandemia y también todo lo que es la logística de distribución en lo que es insumos o productos, sobre todo en lo que es relacionado con temas de alimentación. Todo esto ha sido de altísima complejidad.
Creo que hasta aquí hago yo un comentario general para dar la palabra a nuestro primer ponente, el capitán de navío Alejandro Vela Loza. Bienvenido. Es director general del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador desde 2017. El capitán es graduado de la Escuela Superior Naval y de la Escuela de Guerra Naval del Ecuador. Es además licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica América y cuenta con posgrados en la Universidad de Defensa Nacional de China, el Instituto Nacional de Defensa del Ecuador y la Universidad de Guayaquil, para la que es maestro en Ciencias Internacionales y Diplomacia. Como directora del CIES, me complace mucho decir que también él es exalumno del CIES, de nuestra institución, en donde ha tomado diversos cursos, entre los que se encuentran Tendencias del Derecho de la Seguridad Social y el Diplomado en Seguridad Social y Salud. El capitán fue agregado naval en la Embajada del Ecuador en el Perú, miembro de la Comisión de Legislación Militar del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y miembro de la Comisión Técnica del Consejo Directivo del ISFA para analizar el pasado, presente y futuro de la seguridad social. Asimismo, del 2012 al 2014 fue subdirector general del ISFA. Así que bienvenido. Tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias y un saludo ante todo a todos los presentes desde este Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Un placer para mí dirigirme a ustedes. Quisiera, antes de empezar, ponerles en contexto de lo que es este instituto y la separación que tiene con Fuerzas Armadas, quizá para diferenciar posibles comparaciones con otros institutos de seguridad social. Este instituto nació en el año 1992, separándose del sistema de seguridad social general, donde que permanecía como la caja militar. A partir de esto, mediante ley se crea este instituto como entidad autónoma, es decir, no depende de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, su razón de ser y existir son el personal militar en servicio activo, como el personal militar en servicio pasivo y sus dependientes y derechohabientes. Actualmente tenemos un universo de 230,000 asegurados, de los cuales 41,000 son militares activos, 32,000 pensionistas de retiro militar, alrededor de 8,000 pensionistas de Montepío, viudas y huérfanos, y el resto son dependientes de esposas, hijos y en algunos casos padres que dependen del militar. Hay una separación una diferenciación. El ISFA mantiene varios seguros de pensiones, seguros de muerte, seguro de mortoria, seguro de salud, entre los principales. En cuanto a la salud, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador es únicamente financiador asegurador. Es decir, nuestros asegurados se atienden en las unidades de salud militar como prestadores naturales, también en las unidades del Ministerio de Salud Pública, en las unidades también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, el sistema general que tiene su propia estructura de salud, y en unidades de salud privadas que nos venden los servicios. Esto para ponerles en contexto. Bueno, entrando ya en materia, realmente lo que ocurrió desde febrero aproximadamente del año pasado ha sido de tremendas consecuencias y de un impacto desastroso en todo el mundo y en nuestros países mucho más fuerte quizá por la condición de su desarrollo en la que vivimos. El Ecuador recibe su primera persona contagiada de COVID en el mes de febrero de 2020, una señora que venía de España. La señora va a una ciudad cercana a la ciudad de Guayaquil, a Machala, y obviamente, como es costumbre ecuatoriana, al recibir a una de sus parientes que vive fuera del país por varios años, tiene la costumbre de hacerle reuniones sociales para darle la bienvenida. Es así que esta señora dispersa el virus, y principalmente en la ciudad de Guayaquil, donde acude para varios eventos sociales. Realmente la situación en Guayaquil, donde recibió el primer impacto de la pandemia, fue desastroso. A consecuencia de esto, el país, el gobierno nacional decreta el estado de emergencia el 16 de marzo de 2020, pero para eso estableció un sinnúmero de restricciones. Realmente el país se paralizó completamente, no había movilidad, todos los negocios, atenciones de todo tipo estaban cerrados completamente, la población estaba encerrada en sus casas,
se cerraron los aeropuertos, no había transporte público urbano, tampoco transporte interprovincial o intercantonal, vuelos suspendidos. Esto llevó a una situación muy compleja. Al instituto también le afectó en cuanto a su operación. El personal de funcionarios que trabajan aquí, especialmente el personal civil, no pudo asistir presencialmente a su trabajo. Estuvimos aquí únicamente el personal militar, que tenemos alrededor de 60 militares en servicio activo que trabajan también en este instituto, los únicos que asistían aquí a sus labores diarias y quienes hablan. Esto conllevó también una paralización o una semi-paralización de las actividades institucionales, porque no estábamos preparados para desarrollar las tareas en la modalidad de teletrabajo. Habíamos hecho algún ensayo previo 2 años antes, pero realmente no se puso en ejecución. Había que adaptar los sistemas para poder trabajar desde la casa de cada cual, y eso obviamente restringió un poco la funcionalidad del instituto. Esto obviamente, paralelamente, nuestras Fuerzas Armadas, por disposición del gobierno, desarrollaron, como se acaba de señalar, el control absoluto de la movilidad en el país. El control, había toque de queda en las ciudades, había que controlar a la población de que no se movilice, de que no salga a la calle, para evitar la transmisión del virus que, como les señalo, tuvo su primer gran impacto en la ciudad de Guayaquil. Tal es así que, como preocupación de este instituto, al ser el personal militar activo nuestros afiliados, ser parte de nuestra responsabilidad, también creó complicaciones porque había que generar formas de proteger al personal que estaba en las calles, en las carreteras, al principio todavía sin trajes de protección, sin mascarillas antifluido para evitar el contagio. Todo el personal militar se acuarteló, es decir, estuvieron encerrados en los cuarteles, no podían ir a sus casas. Entonces, el personal tenía que salir a cumplir patrullajes en la calle, en las carreteras, retornar a los cuarteles. Eso complicó la situación del personal militar. Sobre esto, obviamente, a nosotros también se nos creó problemas porque de alguna forma se paralizaron los servicios que otorgamos normalmente, como por ejemplo entrega de medicamentos. Nosotros entregamos medicamentos para enfermos catastróficos raros y que tienen enfermedades también huérfanas. Los distribuimos a nivel de todo el país, en las 23 provincias del Ecuador, pero no había transporte, no había formas de trasladar medicamentos. Los hospitales de la costa estaban saturados, no tenían equipos de respiración, había escasez de oxígeno. Hicimos un esfuerzo enorme utilizando el sistema logístico de las Fuerzas Armadas para trasladar medicamentos, concentradores de oxígenos, kits de pruebas PCR para poder monitorear la extensión de la pandemia. Había problemática en cuanto a la distribución, transporte de alimentos, insumos en todo el país. Realmente el Ecuador entró en un colapso, la economía también sufrió tremendamente. Ante eso, obviamente por la relación que tenemos con Fuerzas Armadas, se nos facilitó muchísimo la logística y empezamos también a destinar a nuestro personal, especialmente a los oficiales que trabajan aquí, para que con sus vehículos particulares llevaran medicamentos, llevaran kits de pruebas PCR a las diferentes provincias para hacer la entrega. Quisiera, mientras voy hablando, compartirles algunas imágenes de lo que les estoy señalando. Si me permiten compartir la pantalla. No sé si pueden ver la imagen. Sí, gracias. Sí. Bueno, ante esta situación, bueno, la problemática que comenzamos a vivir fue terrible, realmente espantosa. La ciudad de Guayaquil, los hospitales, tanto públicos como privados, estaban colapsados. Problemas inclusive de almacenamiento de cadáveres. Tuvieron que trasladar contenedores refrigerados a la salida de los hospitales para almacenar los cadáveres. Se destinó un grupo de la Marina Ecuatoriana para recoger cadáveres en los domicilios. Muchos cadáveres fueron abandonados en las calles.
el panorama de la ciudad de Guayaquil era tétrico. Los cementerios también estaban colapsados. Muchos de esos cadáveres no fueron adecuadamente identificados. La Policía Nacional con sus organismos técnicos tuvieron que desarrollar una labor ingente para poder identificar esos cadáveres y poder informar a su familia de los cadáveres, porque las familias reclamaban los cuerpos de sus familiares para darles sepultura. Hubo que hacer entierros masivos, incineraciones de cadáveres, obviamente previa a la identificación, pero ese personal militar que estaba desarrollando esta tarea tenía que ser protegido y eso era una responsabilidad de este instituto. Tuvimos problemas también con la obtención de elementos de bioseguridad, porque otros países destinaron la producción de sus fábricas para su uso interno. Habían limitaciones de importación o de exportación hacia los países nuestros, hacia el Ecuador principalmente, de estos insumos. Tenemos una fábrica que normalmente desarrolla o elabora uniformes militares. Rápidamente tuvo que transformarse en una fábrica de mascarillas y de trajes de antifluido para obtener rápidamente los registros sanitarios y poder proveer a Fuerzas Armadas y a otras instituciones que necesitaban de estos trajes porque había una escasez enorme tanto en los hospitales. Tal es así también que mucho personal de salud y personal médico de los hospitales públicos y privados, aproximadamente entre 60 y 80% fueron contagiados, fallecieron algunos. Y esto también era preocupación de las Fuerzas Armadas porque también tienen unidades de salud en las cuales también estamos teniendo problemas y había que dotarles de estos elementos de protección para que puedan atender a los pacientes en relativas condiciones de seguridad. También hubo especulación de estos insumos y de especulación de medicamentos. Había una escasez de medicamentos, parece que muchas personas los adquirieron y los vendían por internet a altísimos precios. Había problemas de importación de materia prima para la elaboración de medicamentos. Algunos laboratorios ecuatorianos cerraron sus operaciones, así como otros laboratorios extranjeros también. Hubo escasez de medicamentos. Se dejó en varios meses de proveer de medicamentos para estas enfermedades crónicas, catastróficas, raras y huérfanos. Constituyó un problema para nosotros. Y bueno, ante esta situación, ¿qué hizo el instituto? Volcar sus capacidades para llegar al afiliado cuando el afiliado, por obvias razones, por este toque de queda, esta inmovilidad, este encierro en sus casas, no podía asistir a los centros de entrega de medicamentos y había que llevarles al menos a aquellos adultos mayores, personas con discapacidad, que les dificultaba su movilización al no haber transporte público u otro tipo de movilidad, y acudimos a sus casas a entregar los medicamentos. También debimos llevar a los hospitales y policlínicos de salud de Fuerzas Armadas medicamentos esenciales, elementos de bioseguridad y los kits de pruebas PCR. Utilizamos para ello el transporte aéreo de Fuerzas Armadas, en este caso aviones de la Marina, para llevar a las diferentes provincias, inclusive a la región insular, a la provincia de Galápagos. Llevamos estos insumos. También concentradores de oxígenos, porque hubo una especulación o una demanda enorme de oxígeno para los pacientes con problemas respiratorios por COVID. Hubo que trasladar estos concentradores que los teníamos aquí en la ciudad de Quito, principalmente las ciudades más afectadas, como fueron Manta, Guayaquil, Machala, que fueron las ciudades de la costa donde el COVID hizo el impacto más importante y el primer impacto, y principalmente porque no había el conocimiento para la atención y el tratamiento de esta enfermedad. Finalmente, bueno, también contribuimos a la vacunación en paralelo con el Ministerio de Salud Pública, quien es el ejecutor de este programa de vacunación. Había una preocupación considerando que un buen número de nuestros pensionistas de retiro militar son ya adultos mayores. Hay una buena cantidad, alrededor de 22,000, que sobrepasan los 65 años de edad. Y en conjunto con el Ministerio de Salud Pública desarrollamos una campaña de vacunación en las 3 principales ciudades del país, utilizando todo, utilizando carpas, utilizando coliseos, utilizando auditorios para poder, obviamente, concentrar a las personas en condiciones de seguridad y para poder vacunarles, para protegerles contra esta pandemia. Realmente acabamos ya la semana pasada la segunda fase, la segunda dosis al segundo grupo de vacunación. Hemos vacunado ya alrededor de 18,000 personas.
de nuestros afiliados mayores de 65 años de edad. Ya el gobierno nacional ya va a empezar a desarrollar la segunda fase, que es para menores de 65 años. Les voy a presentar un corto video de este programa de vacunación que ha contribuido mucho a la seguridad de nuestros afiliados. Bueno, yo diría que como conclusión final, no estuvimos preparados para un desastre de esta naturaleza y de esta magnitud. No teníamos planes de contingencia para actuar desde el inicio. Desarrollamos planes de contingencia una vez que sucedió el hecho y de que se declaró la emergencia sanitaria nacional, principalmente primero para operar este instituto bajo las condiciones en las que estábamos viviendo, luego para poder entregar las prestaciones de las que este seguro debe cumplir de acuerdo con la ley. Y eso nos da una lección de que al menos debemos imaginar futuros como este, quizá no posiblemente por efectos de un virus, pero sí posiblemente de desastres naturales de magnitud extrema, que paralicen la economía, que paralicen un país, que paralicen a un pueblo. Y en esto creo que es lo importante en que debemos sacar esta lección para el futuro, porque sucesos como este ya han sucedido en la humanidad, pero creo que no hemos tomado las lecciones que corresponden para prepararnos ante eventos de esta naturaleza y de la magnitud como nos ha ocurrido con este COVID-19. Gracias. Muchas gracias al capitán de navío Alejandro Vela Loza, director general del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Realmente nos transmitió toda la gran experiencia que han tenido ustedes en el Ecuador. Y bueno, usted como bien disciplinado que es, cumplió muy bien con el tiempo de la exposición exacto. Muchas gracias. Pudimos percibir desde que se inició el primer caso, cómo fue que inició en Guayaquil la problemática y cómo se han ido enfrentando las situaciones que a pesar de que no estábamos avisados de que esto nos iba a ocurrir, las capacidades se ponen a prueba en un momento tan complejo. Así que felicitaciones por el trabajo y ya creo que después de esta experiencia nos vamos quedando preparados para cualquier eventualidad epidemiológica y de otra orden que se nos presente. Muchas gracias. Vamos a continuar con la presentación del coronel de Seguridad de Instalaciones, DEMA, Alfredo Fabricio Erazo Puerto, gerente del Instituto de Previsión Militar de Honduras desde marzo del 2020. Con anterioridad se desempeñó como subgerente técnico de Operaciones y Bienestar Social, Instituto de Previsión Militar y además como jefe de la oficina regional de la propia institución. Anterior a estos cargos fue comandante del primer escuadrón de defensa aérea de la Fuerza Aérea Hondureña. El coronel Erazo es además licenciado en Ciencias Aeronáuticas en la Universidad de Defensa de Honduras y cuenta con estudios en Dirección Empresarial con orientación en finanzas por Unitec. Cuenta también con los diplomados sobre docencia universitaria por la Universidad de Defensa, Planificación Estratégica y Administración Pública, Alta Gerencia, Recursos Humanos, diplomado en Calidad Total. Finalmente cuenta también con el curso sobre gobernanza en los sistemas de previsión social y el taller sobre aspectos actuariales y financieros en los institutos de previsión social.
Le damos la bienvenida al coronel Alfredo Fabricio Erazo Puerto. Tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días, saludo desde Honduras con mucho cariño y afecto a mis colegas principalmente, pero obviamente a toda la audiencia. Y gracias por darme esta oportunidad, agradecemos a Dios por esta oportunidad, agradecemos porque todavía estamos vivos. Y yo fui enfermo de esta pandemia, de esta enfermedad. Me contagié el año pasado, gracias a Dios, pues la fuerza que mi Dios me dio, pues me permitió pues vencerla. El IPM, el Instituto de Previsión Militar, es un instituto o es una institución de previsión social bien particular y de repente es diferente a otras. Gracias a Dios, mi capitán Vela ya hizo una presentación increíble y ya no voy a repetir porque lo mismo que hicieron en Ecuador y creo que en Argentina y en todas las instituciones, todos los países latinoamericanos ha sido similar para las Fuerzas Armadas de Honduras. El IPM, nuestro Instituto de Previsión, nace primero, los primeros pasos fueron en 1906, donde con una ley de ordenanza se daban beneficios de seguridad social a los miembros de las Fuerzas Armadas. En 1972 ya nace en sí el Instituto de Previsión Militar y contempla solamente servicios de invalidez, vejez y muerte para los miembros de las Fuerzas Armadas y algunos miembros de la Policía Nacional que pertenecían a las Fuerzas Armadas en aquel momento. Sin embargo, la situación no fue muy buena del 72 al 2006. El instituto estuvo dando tumbos por ahí y en alguna medida estuvimos a punto de entrar en la bancarrota. Pero el año 2007 hay un punto de inflexión. Se cambia la ley del Instituto de Previsión Militar y permitimos cotizar al instituto a los miembros de tropas de las Fuerzas Armadas y a los miembros de escala básica de la Policía Nacional y se incorporan otras instituciones que por la naturaleza de los riesgos podrían funcionar en este sistema de seguridad social. En ese sentido, pues se incorporan también a los cuerpos de bomberos, a las direcciones de inteligencia y también a los institutos nacional penitenciarios. Entonces, hay un vuelco actuarial bastante importante en ese momento. El IPM pasa de tener una relación de un índice de dependencia de 2:1 a 13:1. Este personal que se incorporó tiene una alta rotación y por lo cual esto es una ventaja para el régimen. Pues la población que realmente tiene expectativa de pensión es bastante baja, y eso permite que actuarialmente el instituto haya ganado en el año 2019 el superávit actuarial, o el equilibrio actuarial o el superávit actuarial, pero ahí estamos. Entonces, para eso, dando ese tipo de antecedente, tengo una presentación. Si me permiten, la voy a compartir. La voy a compartir y vamos a ir hablando poco a poco. Ahí no sé si la pueden ver la presentación. Se ve muy bien. Ok, la voy a poner ya la presentación en perspectiva y poco a poco vamos a ir desarrollándola. Esperemos que podamos hacerlo en el tiempo. Bien, como todos he sabido, nosotros partimos de una premisa en el Instituto de Previsión Militar, que no puede haber un paraíso social en un cementerio económico. En virtud de eso, ofrecer beneficios sin tener el músculo financiero, el músculo económico, es imposible. En ese sentido, nos hemos centrado principalmente en fortalecernos financieramente para poder garantizar el pago de las pensiones de nuestros pensionados y los beneficios que ellos tienen en tiempo y forma. De hecho, nuestra visión dice que con la guía de Dios, ser una institución líder en seguridad social, garantizando de manera sostenible los beneficios a los afiliados, sustentado en una administración transparente, desarrollo tecnológico, solidez financiera y talento humano comprometido. Esa es nuestra visión. Y nuestra misión dice garantizar a nuestros afiliados un servicio de calidad en el otorgamiento oportuno de sus beneficios en seguridad social. Y lo hemos logrado hasta el día de hoy. Pero eso es producto de la fortaleza financiera que hemos tenido. Como bien saben, entonces, la economía mundial, la de Honduras no es la excepción, ha sido golpeada por la crisis del coronavirus. Según Deloitte, en aquellos tiempos, al inicio de la pandemia, decía que la pandemia iba a afectar directamente la producción, iba a crear trastornos en la cadena de suministros y en el mercado, iba a tener un impacto financiero en las empresas y los mercados financieros, y eso se dio en todo el mundo, y como dije anteriormente, Honduras no es la excepción. En la actualidad, esta crisis económico-sanitaria ha traído varias consecuencias, un desempleo bastante marcado en nuestro país, presiones que los pensionados han tratado de retirar sus ahorros para poder enfrentar sus necesidades individuales o personales o familiares. La volatilidad financiera de los mercados también es algo que pone en riesgo las pensiones, y esto nos obligó a reconvertirnos, es decir, a una mayor digitalización de los servicios y a dar la capacidad para hacer trámites virtuales, entre otras cosas. Bien,
estos sistemas de seguridad han sido afectados no solamente financieramente, sino actuarialmente, porque las presiones por pensiones que se pagaron anticipadas, las presiones que hace otro tipo de aspectos, hace que tengamos la necesidad de trabajar duramente para esto. El gobierno de la República ha tomado muchas políticas, principalmente monetarias y fiscales, y dado a la concentración de nuestras inversiones, que están principalmente concentrados en renta fija, en certificados de depósito, títulos valores en el mercado financiero, nos ha traído un impacto bastante grande. Las tasas activas, pasivas del sistema financiero han tenido un impacto grande en nuestra finanza. Los rendimientos de las empresas y las dependencias que nosotros tenemos se han visto mermadas. Han habido cambios demográficos y salariales en los afiliados porque hemos pagado de manera anticipada algunos beneficios por muerte. Bien, también el portafolio de inversiones se creía que iba a crecer en un porcentaje, sin embargo no creció como debía haber crecido. Tuvo una desaceleración aproximada de 936 millones. En el año 2020 dejamos de percibir aproximadamente 600 millones de lempiras que transmitido al dólar son como 30 millones de dólares, como 30 millones de dólares. Entonces el impacto para una institución como la nuestra es bastante grande. La rentabilidad del portafolio se redujo realmente a tasas que nunca las habíamos tenido. Un impacto ha sido en menos 1,82, menos 1,76, que multiplicado por todos los recursos, pues obviamente es bastante complicado. Tuvimos problemas con el impacto en la mora por los créditos. El gobierno de la República no ha podido hacer frente a los pagos, a los aportes patronales que le toca. Los créditos hemos tenido que diferir créditos, hemos tenido que condonar algunas deudas. El aumento en el número de pensionados por orfandad, por las muertes, como decía, las tasas de interés pasiva han caído increíblemente y esto nos lleva a una situación de liquidez. ¿Por qué? Porque en algún momento, si no entran recursos, el flujo de efectivo se vuelve negativo, producto que no están entrando recursos del Estado, no están entrando más recursos y las pensiones siempre tenemos que irlas pagando en efectivo. Entonces, obviamente nos pone un nivel de liquidez que lo hemos podido enfrentar gracias a ese superávit y a las reservas actuariales que hemos tenido y que he ido formando en el tiempo. Han bajado el rendimiento en los proyectos de inversión, retraso o disminución en el pago de los arriendos, y esto ha llevado a que el superávit actual que habíamos logrado se haya reducido. Como les dije, el año pasado nosotros tuvimos una merma en los ingresos aproximadamente de 600 millones de lempiras, 30 millones de dólares. Pero el sistema de pensión se ha mantenido y hemos hecho un montón de cosas. Como sabemos, todas estas situaciones negativas han hecho que hayan reducción en las contribuciones, el mejor rendimiento de las inversiones de la deuda pública. También el incremento de la esperanza de vida y la presión por los recursos necesarios para garantizar la salud y el bienestar de las personas cada vez son más grandes. El COVID está realmente afectando bastante la seguridad social y en ese sentido nos hemos estado enfocando en tratar de solventar alguna problemática que tenemos. Bien, aquí hay algunas gráficas de lo que ha sucedido, por ejemplo, con el otorgamiento de beneficios por COVID. Esto era al 31 de diciembre, habíamos tenido 48 personas que fallecieron. Obviamente, como les decía anteriormente, esto tuvo un impacto en cuanto a pensiones que no debimos haber pagado en este momento, pero las pagamos. Asimismo, ahí pueden ver otras gráficas donde nosotros dimos otros beneficios. No voy a traducirlo a dólares esta cuestión para que me entiendan, pero sí ha sido un impacto fuerte esta muerte. Pero hemos enfrentado la crisis y eso nos ha obligado también a tener protocolos de bioseguridad en el instituto. No hemos estado cerrados ningún día del año. No hemos estado cerrados. Estuvimos trabajando permanentemente con las medidas de bioseguridad. Esto obviamente nos ha incrementado los costos porque hemos tenido que comprar todo tipo de medicamentos u otras cosas. También, ¿qué pudimos hacer? Concentrarnos en la cartera de crédito. Nosotros prestamos a nuestros mismos afiliados su propio dinero y eso nos sirve para fondear o financiar las pensiones. Hemos tratado de mejorar el otorgamiento de los créditos haciéndolos más expeditos. Hemos mejorado las tasas de interés para que haya más atractivo para nuestros afiliados. Hemos sacado nuevos productos financieros que nos permitan también entonces crecer la cartera de crédito y hemos hecho conciencia en nuestros afiliados de que el instituto es la sombra que los protege. En ese sentido, hemos tratado de crear en eso que asegurarle que el pago de sus beneficios es fundamental lograrlo a través de poniendo y teniendo una visión de grupo. Es decir, todo dinero que se invierte debe venir a la institución. Hay algunos beneficios que hemos estado pagando, siempre en la cuestión de medicamentos. En su momento creo que en Ecuador y en otros países de Latinoamérica también
En algún momento los sistemas médicos se inventaron o hicieron una combinación de medicamentos que podrían de repente paliar la situación o bajar los síntomas. En nuestro país se inventaron un tratamiento maíz y un tratamiento catracho, que es el gentilicio de nuestro país. Y en ese sentido, entonces, las Fuerzas Armadas fue beneficiaria, lo mismo que la policía y las demás instituciones, para entregarles medicamentos a través de fondos del Instituto de Previsión Militar. También dimos fondos para apoyar el sistema médico del hospital militar, dimos fondos por aproximadamente $1 millón a este hospital para poder paliar la situación, porque nuestros pensionados estaban excediendo en el consumo de sus beneficios. Este es un tema muy importante. A pesar de la crisis, el Instituto de Previsión Militar de Honduras ha revalorizado las pensiones. Casualmente hoy me llegó la autorización del órgano supervisor, donde podemos pagar la revalorización de pensiones a partir del mes retroactivo del mes de enero a la fecha. En ese sentido, es un alivio bastante fuerte para nuestros afiliados. Bien, hemos hecho brigadas médicas, hemos ido a las demás instituciones a entregar kits de medicina y darles pruebas de PCR y otras cosas que importantes para nuestra población afiliada. También no nos hemos parado y hemos seguido celebrando algunos eventos importantes como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Mujer, etc. Lo único que nos hemos reconvertido de manera digital, porque ya no podemos hacer reuniones presenciales, y en ese sentido pues hemos estado trabajando permanentemente para apoyar a nuestros pensionados. Bien, hemos hecho campañas de vacunación, como bien de hecho, ahorita en este momento al salir de esta, voy a pedir disculpas porque tengo que ausentarme porque estamos en una jornada de vacunación con el Seguro Social. Vamos a vacunar a todos nuestros pensionados. Ya hicimos un equipo, ya vacunamos hasta los 70 años y ahorita estamos en otro nivel de edad y vamos a ir ahorita a seguir y supervisar esa actividad que tenemos pendiente. Estamos vacunando. Hemos obtenido vacunas a través del Seguro Social, a través de la Secretaría de Salud, y también hemos firmado convenios con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada para poder obtener con fondos propios del instituto todas las vacunas necesarias para poder vacunar a toda nuestra población afiliada, tanto activos como que están jubilados. También hemos hecho otras actividades, hemos mejorado las áreas de descanso de nuestros afiliados, hemos realmente trabajado mano a mano con nuestros pensionados para mejorar las áreas de descanso, las áreas de esparcimiento de nuestros afiliados, porque sabemos que en estas épocas de COVID realmente es necesario que nuestra gente tenga un lugar y tenga una atención bastante personalizada. En ese sentido, las organizaciones de pensionados van de la mano con el Instituto de Previsión Militar para poder garantizar de que realmente podamos darles un espacio y poder darles tiempo, escucharles y poder darles sus medicamentos, poder darles también sus espacios de salud también correspondientes, según la ley del instituto. Es poco tiempo el que nos dieron y en ese sentido traté de ser lo más rápido posible. No quiero agarrarme los 20 minutos, pero quiero decirles que en conclusiones nosotros hemos enfrentado la crisis y nos hemos reconvertido en nuestra realidad. ¿Por qué lo hemos hecho o qué es lo que hemos hecho para reconvertir esta realidad? Ya no estamos en épocas normales y en ese sentido nosotros pues hemos tenido que utilizar la tecnología y de hecho esta presentación del CIS a través de una plataforma Zoom es una muestra. Tenemos que reconvertirnos. Estamos sacando aplicaciones móviles para que nuestros afiliados puedan poco a poco accesar a los recursos o a los beneficios o a los servicios que el instituto les presta. Hemos hecho aplicaciones móviles, hemos hecho consulta web, estamos haciendo plataformas virtuales y digitales para poder llevarle el servicio a la gente hasta sus casas. Los indicadores estratégicos y actuariales certifican que el Instituto de Previsión Militar de Honduras está en una sólida situación que nos permite cumplir con las obligaciones en el corto, mediano y largo plazo. Lógicamente, esta condición del COVID se ha convertido en una piedra en el zapato de todos nosotros, de todos los países y de todas las organizaciones. En eso, como dije anteriormente, nos obliga a enfrentar esta crisis reconvirtiendo nuestra realidad realmente. Ya no estamos en la época pre-crisis, ahora estamos en la época crisis y después tenemos que enfrentar la post-crisis. Los recursos financieros son fundamentales para el pago de pensiones y en ese sentido nosotros tenemos que estar permanentemente
redefiniéndolos o por lo menos dándole seguimientos para poder lograr la solidez actuarial que permita la existencia o la sobrevivencia del fondo en el largo plazo. Para eso nosotros tenemos un plan estratégico y a pesar de que puedan darse cambios en las estructuras organizativas del instituto, el plan estratégico nos da una guía y ese plan estratégico nos ha llevado a cumplir a través de indicadores estratégicos, lógicamente también, que el grado en que hemos cumplido este plan estratégico. Este plan estratégico nuestro nace de algunas herramientas importantes, de algunos estudios actuariales, nace de consultorías con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el PNUD, para poder garantizar que se están alcanzando estos objetivos. La última consultoría que hicimos está destinada a alcanzar un nivel de calidad de acuerdo a una norma ISO 9001-2015 que nos permitirá ir automatizando nuestros procesos de modo tal de bajar la incidencia de algunos riesgos o la potencialidad de manifestación de algún riesgo producto de un error operativo, un riesgo operativo. Al final creemos que el Instituto de Previsión Militar de Honduras, a través del tiempo, ha sido y es y será el precursor legal de esta institución y de manera transparente hemos hecho una gestión que nos permite presentar anualmente y cada 3 meses a nuestros pensionados les damos una rendición de cuenta anualmente, a nuestros afiliados activos lo damos trimestralmente para que ellos estén claros y contentos en el sentido de que estamos gestionando la institución de una manera correcta. Hemos hecho una serie de actividades también en apoyo a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. Nuestra junta directiva permanentemente está involucrada en la gestión administrativa del instituto. Y se preguntarán por qué estoy uniformado. Mi capitán Alejandro, mi coronel Eduardo Enrique Capanegra. La verdad que estoy uniformado porque nosotros somos soldados en activo. Si yo los veo a ustedes de civil, me imagino que están pensionados. Imagino que así están, que están pensionados. Nosotros la norma es que somos activos los que estamos al frente de la institución, porque en alguna medida ha sido importante el hecho de que nuestros pensionados ya tienen la necesidad de estar descansando, disfrutando de su pensión, y eso se lo garantizamos. Hoy, el día de hoy, también me llegó el informe de que está autorizado, como les decía anteriormente, la revalorización de la pensión y lo vamos a pagar. Específicamente mañana viernes vamos a darle una buena noticia a nuestros pensionados donde por espacio de 5 meses le vamos a dar sus pagos retroactivos de esa revalorización de la pensión, es decir, la actualización de su pensión de acuerdo a la tasa de inflación que el Estado de Honduras ha publicado en los medios de comunicación. Esta es la presentación que traigo esta mañana. Les agradezco de todo corazón realmente que me hayan invitado y que conozcan un poquito de Honduras. Prueben el café hondureño, es el mejor café del mundo. Es mentira que sea el colombiano, es mentira el que sea de otro lado. El café hondureño es el mejor café del mundo. La mejor taza premiada en el mundo fue la de Honduras. Y Honduras es el mayor productor y exportador de café a los mercados en Centroamérica. Es el tercero en Latinoamérica y el sexto en el mundo. Así que no solamente por noticias malas se conoce Honduras. En alguna medida ven la violencia, ven la corrupción, ven un montón de cosas que suceden o que se dan en las redes sociales o en los medios de comunicación. Sin embargo, nuestro país es un país pequeño, 112.000 kilómetros cuadrados, con 8 millones, 9 millones de habitantes, pero siempre estamos abiertos, siempre tenemos abiertos los brazos y el corazón para los visitantes, y a pesar de esos índices que se presentan en los medios de comunicación, no todo es malo en nuestro país, siempre hay cosas buenas, y los invito a que nos visiten y que sepan de que aquí en el Instituto de Previsión Militar estamos a la orden para cualquier apoyo, para cualquier trabajo en conjunto, para el CIS, que también tuve la dicha de estar el año antepasado, el 2019, en un curso de gobernanza. También agradecerles porque realmente estos espacios son importantes para mantener la comunicación primero y también para poder conocer las experiencias que todos los demás países tienen en este y en otros temas. Así que muchísimas gracias, Dios les bendiga y como les dije anteriormente, estamos en mi país listos para recibirlos con los brazos abiertos y el corazón lleno de cariño, de amor y de bondad. Buenos días y muchísimas gracias. Muchas gracias al coronel Erazo Puerto por la transmisión de toda su experiencia del Instituto de Previsión Militar.
Realmente la presentación complementa muy bien todo lo que se está hablando aquí en la mesa, porque nos dio además el panorama gerencial para un mejor manejo y una reconversión de las instituciones que es necesaria en este momento. Ante el imprevisto y todos los riesgos que se están presentando desde el punto de vista de la salud, la economía y la sociedad, las instituciones tienen que reinventarse. Ya habíamos escuchado la experiencia también de Ecuador cuando se habló del tema de teletrabajo, que fue algo que tuvimos que implementar en la mayoría de instituciones. Y aquí se pone en relieve en la presentación del coronel Erazo todo lo relacionado con lo que es la disponibilidad de recursos y cómo poder en esa reconversión seguir prestando los servicios a los afiliados, además de toda la cooperación que se dio a nivel de territorio hondureño. Así que nuestras felicitaciones igual para Ecuador, y vamos a continuar con el coronel Eduardo Enrique Capanegra. Se desempeña como gerente de prestaciones sanitarias de la obra social de las Fuerzas Armadas de Argentina. Con anterioridad se desempeñó como subdirector general del Instituto de Obra Social del Ejército y jefe del Departamento de Salud de la misma institución, habiéndose hecho cargo de la dirección de la misma en el año 2003. Ha sido también docente en la Universidad del Ejército y, por supuesto, oficial del Ejército Argentino. El coronel Capanegra tiene estudios en gestión y administración de sistemas de salud por la Universidad Favaloro, estudios en estrategia y geopolítica por el Instituto de Enseñanza Superior del Ejército. Es graduado en el Centro de Altos Estudios para la Defensa de la República de Italia, graduado de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de la República de Italia, oficial de Estado Mayor, licenciado en Estrategia y Organización del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército, y es oficial de Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra por el Instituto de Enseñanza Superior del Ejército. Así que le damos la bienvenida al coronel y tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Agradezco estar en este prestigioso, haber sido distinguido para participar en este prestigioso panel. Quisiera iniciar en mi presentación diciéndole al coronel Puerto que le invito a comer un asado en Argentina, ya que no le invito a tomar café, así que bienvenido. Bueno, empecemos con el tema. A nosotros como país nos golpeó exactamente igual como a todos, creo. La pandemia sin preparación. A nosotros ya en el mes de febrero comenzaron los primeros casos. Y me con la presentación, donde verán el temario y verán cómo iniciamos en el país a través del gobierno nacional con las primeras medidas. Después, sobre el final, hablaré del Instituto al cual pertenezco para contar también qué está haciendo el Instituto con respecto a esto. Pero me gustaría primero dar el marco regulatorio que nos lleva a cumplir todas las medidas que se han tomado en la Argentina a partir del mes de marzo del año 2020. No sé si se ve bien la presentación, por favor, si me dicen. Se ve muy bien. Sí, se ve bien, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, el temario que desarrollaré estaría primero, está el aspecto del marco regulatorio, desde el nivel nacional hasta el nivel, digamos, operacional, que es el que estamos viendo en este momento. ¿Qué acciones operacionales se están llevando a cabo? Básicamente a través de las Fuerzas Armadas en servicio activo, la Fuerza de Seguridad, la asistencia sanitaria al personal militar, que se está dando en este momento, es el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y que estamos haciendo, y entonces una serie de conclusiones o consecuencias.
El marco regulatorio que dio pie para iniciar todas estas acciones que estamos llevando a cabo parte a partir del primer DNU, que es un decreto de necesidad de urgencia. El decreto de necesidad de urgencia es una figura que figura en la Constitución Nacional nuestra, que tiene es lo mismo que una ley. Y se realiza directamente el Poder Ejecutivo en el caso de el primer decreto que citó el Poder Ejecutivo Nacional del 260 al 13 de marzo del 2020, que ya preveía un control internacional, un control migratorio, definía al COVID como una enfermedad profesional, decretaba la emergencia sanitaria y también el aislamiento obligatorio y preventivo de la población. Este aislamiento obligatorio y preventivo tuvo distintas fases. En este momento encontramos con un aislamiento, es decir, no hay una restricción en el aislamiento, solo personal esencial, pero están abiertos en este momento los comercios, están abiertos con ciertas pautas, hay una actividad en el país que puede dar, pero inicialmente hubo un aislamiento y un cierre total hasta de la actividad económica. El personal esencial era el que podía salir. Teníamos personal esencial como aquellas personas dedicadas a la salud, dedicadas a las Fuerzas Armadas, al personal de la Fuerza de Seguridad que tenían que hacer el control, todas aquellas actividades que eran esenciales, por ejemplo, venta de farmacias, venta de medicamentos, etc. Otra cosa que ya determinaba el empleo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para hacer frente a esta pandemia. Quiero recalcar en este decreto, cuando se decreta en el 260 de 2020, que decretaba que era una enfermedad profesional el COVID. Trae aparejado una cosa muy importante, es que todos los gastos que demanda, ya sea la prevención o la recuperación de la salud de una persona que ha padecido o padece COVID, está a cargo directamente de la institución sanitaria o los entes de seguridad social dependientes del Estado, es decir, que el gasto está asumido directamente por el presupuesto nacional. Así que no se ven afectados dentro de los gastos de las instituciones de salud. Después salió el decreto 297 del 2020, el 19 de marzo, donde ya determinaba qué tenía que hacer las Fuerzas Armadas, puntualmente. Básicamente había que brindar apoyo sanitario, hospitalario, instalación de hospitales militares, la asistencia alimentaria y de necesidad básica a la población. Estaba también la producción de ciertos insumos médicos a través de los laboratorios militares. Básicamente estamos hablando de analgésicos y alcohol en gel. A partir de esas dos órdenes o esos dos decretos, la resolución del Ministro de Defensa, el 2020, la resolución dedica ya la orden al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para que inicie la operación que está relacionada con el COVID. A partir de ahí, se determina que es el Estado Mayor conjunto, la directiva, y el plan de operaciones a cargo del comandante operacional. El plan de operaciones fija lo siguiente. Y ya entramos en el segundo tema, que serían las acciones operacionales. Se ubicaron en el país 14 zonas de emergencia, con 14 comandos conjuntos de emergencia. Ya llevamos hasta ahora 432 días de operaciones. Las tareas de planeamiento que demandó o que se están demandando en estos días ha sido aproximadamente 20.049. Las tareas de planeamiento no solo están relacionadas al planeamiento, sino que son también de coordinaciones con el Estado Nacional, Estados provinciales y las intendencias. Para comprender lo que quiero decir con esto, es que
La República Argentina está dividida en 23 provincias y esas provincias a su vez están divididas en intendencias. Entonces, con las autoridades de cada lugar se han hecho coordinaciones permanentemente. Las Fuerzas Armadas, a través de estas zonas de emergencia, interactúan y en los distintos niveles, ya sea con los municipios, intendencia, con los gobernadores provinciales y, si es necesario, a través del Ministerio de Defensa con el Estado Nacional. Los efectivos afectados hasta ahora son 215, bueno, el número está en la pantalla, prácticamente 215.000 hombres. Esto no quiere decir que en este momento están 215.000 hombres operando en este momento. Aproximadamente entre 350 y 500 personas son las que están diariamente en operaciones o brindando asistencia sanitaria, asistencia alimentaria o asistencia a transporte. Bueno, ahora vamos a ver algunas de las actividades que realizaron o las actividades que están realizando esta gente. Se pusieron a disposición los 15 hospitales militares que tiene el país, a los cuales me voy a referir luego, y se emplearon aproximadamente en estos 432 días 30.000 vehículos, así como también medios aéreos y la producción de insumos médicos que se ha brindado, que se da a la población. La operación, esta se llamó Operación General Belgrano, está la Operación General Belgrano 1 y la 2. Las tareas acumuladas ya, ahora las voy a detallar, pero fueron aproximadamente 40.000. Días de operaciones hemos tenido 432, como ya dije, y dentro de las tareas podemos mencionar algunas que es el almacenamiento de insumos, el almacenamiento de vacunas, el alojamiento de las fuerzas de seguridad de Fuerzas Armadas, el apoyo de comunicaciones, el apoyo a las instalaciones sanitarias, el apoyo al personal que está haciendo la vacunación, el traslado a agente de vacunación, el traslado y el transporte de vacunas, el traslado de material en general, el traslado de personal militar y el traslado a personal civil en algún momento que sea necesario. Bueno, las coordinaciones ya hemos visto que son a nivel nacional, provincial y municipal. También, como son comandos conjuntos, pues un comando conjunto, también hubo operaciones aéreas en las cuales participaron las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Aeronáutica, realizando 105 transportes en todos estos 439 días que me he mencionado, 105 vuelos transportando muestras o transportando las muestras de las vacunas, 67 vuelos de reconocimiento, hay 32 vuelos para traer repatriados, pero en síntesis se puede decir que se han transportado 712 pasajeros y 91 toneladas de insumo aproximadamente. Ya puntualmente, el apoyo sanitario que se ha dado, y ya con un poco de números, en tareas de apoyo sanitarias, como he mencionado, ya sea de vacunación, traslado de vacunas, preparación de centro de vacunación, acumulado hasta la fecha son 6.885 tareas de apoyo sanitarias. A toda la comunidad, ¿no? Las tareas de infraestructura sanitaria que se han dado son a 721, básicamente son mejoras que se han hecho en apoyo a los municipios o a las provincias, la remodelación de infraestructura y la instalación de vacunatorios, o la preparación de algún vacunatorio o mejora de infraestructura. También se le dieron a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de distribución de bolsones de víveres secos a la población y la entrega de raciones de comida caliente en el orden de 17 millones. Estas dos cosas fundamentalmente no entran dentro del presupuesto de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad,
sino que entra dentro del presupuesto nacional. Es decir, la pandemia a nosotros particularmente, yo creo que a muchas de nuestras naciones nos ha golpeado no solo por un problema sanitario, sino un problema económico. Y el gobierno ha decidido la asistencia al personal carenciado. Por eso el tema de la necesidad de brindar la asistencia alimentaria también a la población civil. Esto estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas. En relación al personal militar en actividad, los acumulados, estamos hablando de Ejército, Marina, Aeronáutica, casos positivos tuvimos 11.638 casos. Se recuperaron 10.333 y en este momento hay activos 1.305 casos. Esta información es del 31 de mayo, de hace 4 días atrás. Y desgraciadamente dentro de las 3 Fuerzas Armadas hay 28 fallecidos, a los cuales les tenemos que agregar 24 de la Gendarmería Nacional y 11 de la Prefectura Naval Argentina. Por supuesto que no sabemos si se infectaron en operaciones o si infectaron en el transcurso del desarrollo de alguna actividad extra, pero indudablemente que estoy seguro que más de uno se ha infectado por un problema de estar en operaciones. Quiero hacer una aclaración acá que me resulta importante, que es, nosotros en el país existen las Fuerzas Armadas, que es el Ejército, la Marina Aeronáutica, y después existen las Fuerzas de Seguridad, que son la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y las fuerzas policiales, nacionales y provinciales. Los primeros los englobamos dentro de las Fuerzas Armadas y tienen una responsabilidad básica de la defensa nacional y apoyo, como es el caso de esta operación, a situaciones internas, a las fuerzas de seguridad desde el punto de vista logístico o en apoyo comunitario. La fuerza de seguridad tiene la responsabilidad de dar la seguridad y es el que hace básicamente el control migratorio, el control policial, el control de que se cumplan las normas con la población dentro del territorio argentino. No son las Fuerzas Armadas. Cuando yo mencioné que había un control migratorio o había un control prestacional para prohibir la circulación, no estaba a cargo de las Fuerzas Armadas, sino que está a cargo de la Fuerza de Seguridad. La asistencia sanitaria al personal militar en actividad se continúa brindando normalmente, como hasta ahora, o como fue siempre, a través de una estructura que está desplegada en todo el país. A través de los hospitales militares o a través del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas. Los hospitales militares. Los hospitales militares, hay 15 hospitales militares en todo el país. Los de mayor complejidad, por supuesto, están en Buenos Aires. Los hospitales militares atienden al personal militar y a su familia en un sistema montado o que se integra a través del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, que voy a explicar un poquito después a qué nos referimos. Estos hospitales militares se fueron afectados por el tema de la pandemia sensiblemente. Primero porque tenemos que pensar que nosotros cerramos un presupuesto en diciembre del 2019, noviembre del 2019, para enfrentar el 2020, sin conocer el futuro. Con costos prestacionales que eran totalmente inferiores a los que están sufriendo los hospitales militares en este momento.
puntualmente, por ejemplo, que tengo el Hospital Naval Pedro Mayo, que está en Buenos Aires, sus costos aumentaron por sobre el 20% de lo que tenía presupuestado. Han debido reprogramarse la atención sanitaria. Fundamentalmente estamos hablando de que muchos servicios se cerraron, porque hubo que adaptar los hospitales militares a la necesidad de la pandemia, donde los médicos, para poner un ejemplo, la jefa del servicio de dermatología del Hospital Militar Central, en este momento es jefa del módulo COVID, dentro del Hospital Militar, que se ha tenido que adaptar. Y el servicio, la atención, no solo por esa médica, sino por todos los servicios, han visto reducido la capacidad de atención. Muchas cosas se han reprogramado, hay menor nivel de atención de lo que estaba previsto, y una de las cosas que se ha hecho es la telemedicina, como para tratar de paliar la problemática sanitaria diaria, que continúa aún. No todo es COVID, desgraciadamente. El enfermo, un enfermo cardiovascular sigue existiendo, un accidente cerebrovascular va a seguir existiendo, y se tuvo que adaptar el hospital. Básicamente está atendiendo urgencias y emergencias, y permanentemente el módulo COVID. Se le ha tenido que asignar un mayor presupuesto. Básicamente, estamos hablando, y lo pongo en dólares para que todos veamos, se ha tenido que asignar aproximadamente $660.000 para hacer frente a esta problemática nueva. Hay un aumento de gastos no previstos. Si hablamos del Hospital Militar Central, que pertenece al Ejército, tuvo que hacer inversiones en infraestructura, en equipamiento, en compra de insumos médicos. En infraestructura, el Hospital Militar Central del Ejército Argentino tuvo que invertir $104.000. En medicamentos, en insumos médicos, tuvo que invertir en medicamentos, en equipos de protección personal, que no estaba previsto, y en otros insumos, y esto más o menos está en el orden de $3 millones. Y acá quiero ir puntualmente, porque hacer un análisis que está relacionado con el costo. Yo no estaba presupuestado el gasto, pero desgraciadamente, paralelamente al gasto que implica este nuevo gasto, como por ejemplo equipos de protección personal, empezaron a surgir necesidades de ciertos medicamentos que antes no estaban previstos en esta cantidad. Y no solo hay una mayor demanda de los medicamentos, sino que desgraciadamente han sufrido un aumento del orden del 270%. Y me estoy refiriendo a miorrelajantes y anestésicos necesarios para realizar una intubación. Entonces, y esto estoy hablando de marzo a marzo, de marzo de 2020 a marzo del 2021. Y hay un medicamento particular que aumentó 960%, y el Propofol, que se usa está en el orden de del 211%. Por eso yo digo que el gasto de medicamentos, no solo tuvimos que incorporar esta compra, sino que los medicamentos me aumentaron. ¿Qué promedio? 270%. Y a eso tenemos que sumar que el tratamiento de COVID es un tratamiento de alto costo. Una cama de terapia intensiva aumentó el costo, una cama de terapia intensiva con respirador, en un 72%. En pesos estábamos hablando, acá en el país en pesos lo tengo en 14.000 pesos, salía un día UTI de unidad de terapia intensiva,
y ahora un día COVID, también con respirador, está a 50.000 pesos. El Hospital Militar Central, tengo el dato, internados por enfermos COVID, tuvo 4.035 personas. Estamos hablando de personal militar en actividad y su familia. Y desgraciadamente fallecidos hay 166. Esto me lleva a hablar ahora del Instituto de Obra Social de la Fuerza... Perdón, quería recalcar un punto de esta plaquita. No sé si me he excedido en tiempo ya. Estamos en tiempo. ¿Estoy en tiempo? Sí, señor. Esta plaquita muestra dónde están los hospitales militares, pero yo tengo gente desplegada en todo el país. Hay unidades de fuerzas de seguridad en todo el país y de Fuerzas Armadas en todo el país, pero en todos los lugares no hay hospitales militares. La integración de la atención sanitaria del personal militar y su familia se hace a través de los hospitales militares y del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, que fue creado el 31 de marzo del año 2013. Tiene un total de 568.349 afiliados, le brinda prestaciones sanitarias al personal militar y a toda su familia, de la Fuerza de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, de las dos. El nivel de atención sanitaria se da a través de los hospitales de la Fuerza, como he dicho, y de prestadores contratados en todo el país. Si un personal militar en un momento determinado sufre una afección y debe ser tratado, si se encuentra el hospital militar, concurre al hospital militar. Si se encuentra en una provincia donde no hay hospital militar, lo atiende un prestador civil contratado por la obra social que le asegura la atención médica sanitaria. Es decir, que el sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de seguridad es un sistema integrado entre los hospitales militares, que a los cuales consideramos prestadores esenciales, y nuestros prestadores que están desplegados en todo el país para todas las patologías o para todos los servicios o todas las especialidades médicas que sean necesarias. ¿Qué pasó con nuestro gasto? ¿Qué le pasó al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas? Y lo que le pasó también al Estado Nacional. Es decir, no teníamos previsto este presupuesto. Y me aumentó el costo por afiliado por mes. Es decir, el costo de atención sanitaria aumentó. ¿Cuánto aumentó? La obra social tenía previsto un gasto de $14 por afiliado por mes y pasamos a tener ahora con el COVID a $20 por afiliado por mes. Y los recursos son escasos. Las medidas que se han tomado son diversas, con prioridad a la atención, primero a la urgencia de emergencia. Primero urgencia de emergencia y segundo el COVID. Y hemos dejado de lado algunas patologías o que no son de urgencia o de emergencia, las hemos reprogramado a través de no brindar la asistencia sanitaria en beneficio de aquellos que tengan la necesidad de urgencia o que tengan la necesidad médica. Pero básicamente es una forma de enviar los recursos necesarios para atender a aquellos que realmente lo necesitan. Es muy característico la demanda espontánea en el sistema de salud. Bueno, esa demanda espontánea estamos tratando de reducirla. Es prioritario la atención hoy de la pandemia y la atención de aquella urgencia y emergencia que desgraciadamente existe y va a seguir existiendo. Por último,
yo me quiero referir a algunas conclusiones o consecuencias que nos ha traído esta pandemia, que nos ha encontrado totalmente desprevenidos. Llegó, se instaló y aquí estamos. Primero el gasto operacional. Yo me refería al principio que había un gasto operacional a través de una serie de operaciones que se están llevando a cabo hace más de 450 días, 438 días. Eso lo tuvo que absorber el presupuesto nacional y lo está absorbiendo el presupuesto nacional. Lo mismo que el gasto de ayuda humanitaria. La salud fue duramente golpeada. El gasto en salud es grande, pero la economía también. ¿Por qué fue golpeada la economía? Y bueno, en nuestro país fue golpeada básicamente por el cese de la actividad económica en un periodo de tiempo muy grande, que es caracterizado por la necesidad de impedir la circulación del virus. Y si yo impido la circulación del virus, para impedirla, tenía que confinar a la gente en su casa. Y la gente en su casa no producía, no trabajaba. Que tenía un negocio sufría, entonces, y no tenía los recursos para satisfacer las necesidades básicas humanas que todo el mundo conocemos. Entonces, ese gasto en ayuda humanitaria que se materializó a través de comida o a través de asistencia sanitaria rápida, también lo absorbió el Estado Nacional. Hay un aumento en el costo prestacional. Estamos hablando en grande de 14 a 20 millones de dólares que está sufriendo en todo este tiempo, y haciendo un cálculo de multiplicar los 14, yo tenía 14 millones por la cantidad de afiliados, eran 14 dólares por afiliado por mes, ahora tengo 20 dólares por afiliado por mes. Si lo multiplico con la cantidad de afiliados que tengo, me da aproximadamente 20 millones de dólares. Es decir, es un dato teórico, pero que estamos manejando y que estamos tratando de reducir. Pero eso no estaba previsto en el presupuesto. La otra consecuencia es las pérdidas humanas. Estamos hablando de la gente que está operando. Las pérdidas humanas del país son 80.000, pero las pérdidas humanas de la gente que está operando y está trabajando y en primera línea, personal sanitario, te estoy hablando refiriéndome ahora pura y exclusivamente al personal militar en actividad y que está trabajando y que está en la calle, ya si sumamos las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, tenemos 74 hombres o mujeres que han perdido la vida por esta enfermedad. Pero ha habido algo que yo creo que va para la mochila. El soldado tiene la mochila, y en la mochila quedan varias cosas positivas. Una, hemos hecho una inversión. Hemos hecho una inversión que es importante, me parece, por ejemplo, en equipamiento en nuestros hospitales militares. Que la necesidad hizo que hiciéramos esa inversión, pero se hizo. Es decir, se han comprado respiradores, se han acondicionado sectores especiales, han aumentado las camas de terapia, se han acondicionado sectores que quizás no estaban habilitados para hacer frente a la pandemia. Es decir, que hay en equipamiento e infraestructura hubo una mejora. Y tampoco debemos olvidar, y esto va para la mochila individual de cada uno, ¿no? Es la capacitación. La gente, el médico, el sanitarista, el soldado, aprendió de esta desgracia. Aprendió a manejarse en situaciones de crisis. Aprendió nuevos protocolos. Porque pensemos que de esto no teníamos nada. Hubo que escribir el protocolo y decir qué es lo que había que hacer. Y se aprendió y lo adaptamos. Y lo hicimos y lo pusieron en práctica. Y esta gente lo incorporó. Y es el que, desde el colocarse simplemente el barbijo,
o un cirujano operando con nuevas medidas contra COVID en un quirófano. O, desgraciadamente, discúlpenme que emplee el término, o un médico que tenía una especialidad y que se tuvo que adaptar a hacer frente a una unidad COVID como tiene en este momento todos los hospitales militares. Y por último, y esto ya hablándolo los otros días para preparar esta exposición, se me ocurrió que también tendría un problema psicológico o un estrés postraumático. El carrito que me explicaba, yo no soy médico, ¿no? Pero el carrito me explicaba era ansiedad, angustia, depresión. Ese era el carrito. Cuando me dijeron a mí, tuve COVID también, me dio positivo, no tuve síntomas, fue leve. Cuando me dijeron a mí, me golpeó un poquito en su momento y no me angustié. Pero ya me hizo un toque. Después siguió pasando el tiempo, venían los casos, en este momento estamos en un caso muy crítico, y ya llega un momento que uno puede llegar a tener un poco de angustia, o de preocupación, como lo queríamos llamar. De ahí, una angustia extrema puede llevar a una depresión, me decía este hombre, un psiquiatra. Un psiquiatra con experiencia, porque es veterano de guerra de Malvinas y maneja la unidad de estrés postraumático de los veteranos de guerra. Es un médico militar. Me dice, mirá, Eduardo, no tengo un dato duro, porque no lo hay hoy. Lo que yo te puedo decir es que hipotéticamente esto va a venir. Tengo un ejemplo. No es que la experiencia sea mala, pero el ejemplo que tengo. En un momento determinado, en el Hospital Militar Central no había gente y el sistema estaba colapsado por la cantidad de trabajo que había. Que los médicos residentes, odontólogos, y estamos hablando de chicos de 27 años, 26 años, que son residentes, un alumno en el hospital, estaban a cargo de la morgue, odontólogo. Está bien, uno me puede decir, bueno, en la guerra el odontólogo no va a andar con el torno, va a estar atendiendo también quizás un puesto de socorro. Pero bueno, se tuvo que adaptar. Pensemos en eso como el próximo paso, que ojalá no ocurra y que no traiga problemas psicológicos. Yo no tengo nada más, yo agradezco, estoy a disposición para preguntas, agradezco la invitación. Me pareció muy interesante lo que pusieron anteriormente y es muy ha sido muy enriquecedor escuchar la experiencia de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la extensa presentación que nos ha dado el participante de Argentina. Muchas gracias por todo el detalle, porque, bueno, los tres han abordado la temática con enfoques complementarios, así que eso nos da un buen panorama para la audiencia. Y también aquí la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, pues nutriéndose de todos estos conocimientos y reconociendo el gran aporte que han hecho las fuerzas militares en los países. Vamos a pasar a la sección de preguntas y tenemos unas preguntas aquí para el coronel Erazo. Le voy a leer las tres preguntas que están para usted. ¿A cuántos afiliados se entregó en su domicilio los medicamentos?
¿A qué se refiere con manejo de fondos especiales del Estado de Honduras? Y si es posible conocer el monto máximo y mínimo de la pensión que se otorga en Honduras. Esas son las 3 preguntas que están. Si gusta, damos paso a la respuesta. Sí, muchas gracias. La primera pregunta, ¿cuántos afiliados les entregamos los medicamentos? Depende del tipo de medicamento, pero por ejemplo, para nuestros afiliados, nosotros somos aproximadamente 50,000 afiliados entre pensionados y afiliados activos. Nosotros entregamos un kit de ayuda para la pandemia aproximadamente de 2,000 kits, aproximadamente 2,000 kits de ese tratamiento que, como les dije anteriormente, fue generado a través de los médicos hondureños que establecieron las combinaciones de diversos medicamentos que se supone sirven para bajar o atacar los síntomas de la enfermedad. Aproximadamente 2,000. Lo dimos a las fuerzas activas, pero también lo dimos a un grupo de pensionados. Lógicamente, estos kits fueron consumidos totalmente y quedamos todavía en la disposición de seguirlos entregando en virtud de que se dieran más necesidades. Sin embargo, las instituciones no nos siguieron pidiendo. Se supone que de repente después el tratamiento no fue tan efectivo, no sé, para mí que sí fue efectivo el tratamiento, o de repente después se fueron viendo otro tipo de medicamentos que eran complementarios y producto de eso de repente nos hicieron más solicitudes. En cuanto al manejo de los fondos, que no le entendí muy bien, pero manejo de fondos sustanciales, algo así del Estado de Honduras, creo que dice la pregunta. Dice la pregunta que ¿a qué se refiere cuando usted habla de manejo de fondos especiales del Estado de Honduras? Ok, la verdad es que el Estado de Honduras a nosotros nos asigna, como en todas partes, creo que así es, una cuota patronal por cada uno de los miembros de las instituciones que cotizan al régimen. Entonces, lógicamente, nosotros tenemos también que manejar ese dinero de que entra por cada uno de los miembros. Nosotros somos una institución con independencia técnica, financiera y administrativa. Es decir, somos un híbrido entre una institución pública y una institución privada. ¿Por qué somos un híbrido? Porque en la Constitución de la República de nuestro país sale que el IPM es una institución, es un instituto de previsión público de seguridad social. Pero realmente nos manejamos como una institución privada, porque los fondos, una vez que entran a la institución, se convierten en fondos privados de cada uno de los participantes, de cada uno de los miembros de la institución, de cada uno de los afiliados. Entonces, en ese momento nos convertimos en privados. Sin embargo, la administración de estos fondos lo hacemos conforme a disposiciones generales de presupuesto, de acuerdo al presupuesto de la República de Honduras, de acuerdo a la ley también de contrataciones, de compras, ley de contratación y compras del Instituto del Estado de Honduras. Entonces, nosotros manejamos ese dinero de manera transparente y lo hacemos a través de esas leyes o reglamentos que el Estado de Honduras ha tirado. Sin embargo, en alguna medida, en algunos momentos, lógicamente apelamos al hecho de que somos un fondo privado también, tal vez no al 100% privado, pero los fondos que nosotros obtenemos son de los afiliados, no son del Estado de Honduras. Pero hacemos ese manejo a través de esas leyes. Y por último, el monto máximo y mínimo de las pensiones. La verdad es que sí estamos en deuda con mucha de nuestra población, porque recuerde que nuestro sistema de reparto de pensiones va ligado específicamente al tiempo de cotizar y también al monto con que cotizan, al sueldo con que cotizaron como empleados del Estado, del gobierno de la República o del Estado en sí. Entonces, hay personas que cotizan con sueldos bastante bajos y hay otras personas que cotizan con sueldos un poquito más altos. Entonces, por ejemplo, tenemos una pensión aproximadamente la máxima serían
4 por 2, como $5,000, por ejemplo. $5,000. Un poquito menos de $5,000 la máxima. Y la mínima podemos decir que es de 500, $400. $400, estoy haciendo la conversión mental, más o menos $400. Y la máxima más o menos como de $4,800, $4,500, entre $4,500 y $5,000. Esa sería la pensión más alta. Obviamente esas son pagadas al mando de las instituciones que componen el régimen. Esto es lo que tengo en las preguntas. No sé si tienen algo Muchas más. Gracias, muy amable. Vamos a pasar a 2 preguntas que hay para el capitán Alejandro Vela. Nos preguntan cuántos afiliados se vacunaron en la primera fase en Quito, Guayaquil y Cuenca. Y la segunda pregunta dice, con la situación por COVID-19, ¿se hicieron o van a realizar algún tipo de brigadas específicas para su población en temas de salud sexual y reproductiva? ¿Cuál es la gestión del ISFA? A ver, en la primera parte nosotros habíamos programado una vacunación para 22,000 de nuestros afiliados. Paralelamente, el Ministerio de Salud también venía ya desde hace varias semanas haciendo su primera fase de vacunación y muchas personas se inscribían a través de los sitios web del Ministerio para ser vacunados. Establecimos nosotros una organización para esto. Establecimos inclusive dentro del instituto una sala de comando y control y pedimos el apoyo a las unidades de salud de Fuerzas Armadas y también al personal militar de Fuerzas Armadas para llevar a cabo este proceso. Las condiciones especiales en que se desarrolló esto, estábamos justo en un mes que se vino al país una segunda ola de contagios muy grave. Atacó principalmente a la ciudad de Quito, con índices parecidos a los que vivió la ciudad de Guayaquil en el mes de marzo, abril y mayo de 2020. En esas circunstancias el país estaba completamente paralizado, principalmente en las ciudades más importantes estaba el tránsito vehicular totalmente restringido y con toque de queda todos los días a partir de las 8 de la noche y desde el viernes hasta el lunes las 24 horas del día con prohibición de movilidad. Ante esto desarrollamos, obviamente con el apoyo de Fuerzas Armadas en los diferentes centros de salud, hospitales, policlínicos de Fuerzas Armadas en Quito, Guayaquil y Cuenca, y se convocó a esta vacunación. Inicialmente tuvieron problemas, como ocurre con toda planificación que se hace intempestivamente, porque tuvimos 24 horas para planificar estos procesos. De los 22,000 que nosotros habíamos hecho ya una parametrización y una base de datos que pusimos en nuestra página web para que cada afiliado consulte el lugar donde quería vacunarse, constatamos ya después, haciendo una correlación con la base de datos del Ministerio de Salud Pública, que se habían vacunado ya alrededor de 14,000 de nuestros 22,000. En estas 2 fases de vacunación se vacunaron 5,000, netamente por parte de este instituto. Sin embargo, que las brigadas de vacunación pertenecen al Ministerio de Salud Pública. Eso en una primera fase, como señala en mi exposición, a los mayores de 65 años y también a personas con algunas discapacidades, como se pudieron observar en las imágenes que se presentaron. Terminamos el sábado pasado la segunda dosis del segundo grupo vacunado y tuvimos una afluencia y una ejecución del 97% de lo planificado. Descubrimos que también 21 personas que se habían vacunado con la primera dosis se contagiaron. 2 habían fallecido y algunos no se presentaron posiblemente porque salieron del país. En definitiva, el instituto desarrolló una buena planificación, obviamente con el esfuerzo del personal del instituto, los oficiales activos que prestan servicio aquí, con personal civil. Se destacaron funcionarios y oficiales del instituto a cada uno de los centros de vacunación para supervisar y monitorear, porque a cada persona que se vacuna hay que hacerle un control previo y un control posterior a la vacuna, que se desarrolló sin novedad. Hubo que adaptar algunos espacios que no están diseñados para albergar gente. Se montaron carpas,
en patios, se estableció un orden porque había que mantener el distanciamiento social para asegurar, principalmente porque el personal vacunado en esta primera fase son adultos mayores, más vulnerables que los otros. El gobierno nacional acaba de emitir ya un plan de vacunación para la segunda fase. Todavía no entramos en este plan de vacunación. Ya establecido el gobierno nacional este plan para vacunar a 9 millones de personas de una población total de 17.5 millones que somos los ecuatorianos. El plan del gobierno es vacunar en 100 días a estos 9 millones. Están aproximadamente 1 millón de vacunados ya. La dificultad que tenemos principalmente es por la obtención de vacunas. El gobierno nacional está obteniendo vacunas de Estados Unidos, de Europa, de China, está haciendo ya convenios con Rusia para traer la Sputnik 5 y obviamente dependemos del ingreso de vacunas a nuestro país para poder completar estos procesos, que esperamos sean rápidos porque la economía principalmente, tal como señalaron Eduardo Capanegra y Fabricio Erazo, ha afectado profundamente a la economía del país. Y tal como le sucede a Honduras, también nuestra caja fiscal, que tiene que entregar unos recursos, no ha podido cumplir con sus obligaciones y hasta el momento nos debe 548 millones de dólares, que es un poco más del 30% de todo el patrimonio de este instituto. El número de personas a las que cubre el ISPA es de 230,000, como expliqué al inicio, 41,000 militares en servicio activo, 32,500 militares de servicio pasivo, es decir, retirados pensionistas, 8,000 pensionistas de Montepío, que son viudas y huérfanos de militares que han fallecido, y dependientes de cada uno de estos grupos llegan en un total, sumado todos, a 230,000 asegurados. La segunda pregunta, ¿me repite por favor cuál era? Si con la situación por COVID-19 se hicieron o van a realizar algún tipo de brigadas específicas para su población en temas de salud sexual y reproductiva. Paralelamente y coincidiendo, no porque estaba planificado hacerlo así, paralelamente ya habíamos desarrollado nosotros un programa de prevención para las enfermedades de salud sexual, principalmente VIH-I, que está presente en nuestro país y está presente dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Lo hicimos en los institutos de formación de oficiales y de tropa de todo el país. Son 6 escuelas, principalmente porque eso es población joven, es población que desarrolla su formación académica y militar en condiciones de internamiento, es decir, permanecen de domingo a sábado en la tarde internos en estos institutos y obviamente jóvenes que hay que protegerlos. Se desarrolló una campaña de prevención para esto, considerando que si prevenimos en su juventud vamos a reducir el contagio de esta también terrible enfermedad como el VIH-I. Y ese es el desarrollo que hemos emprendido en como parte de las labores en medicina preventiva que hace el instituto, además de otras que lo hemos realizado antes y que estamos planificando para el futuro. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Vamos a pasar a un comentario y a unas preguntas que hay para el coronel Eduardo Enrique Capanegra. Y el comentario es que los datos de apoyo enunciados son parte de las Fuerzas Armadas y no como organismo de seguridad social. Esa es una opinión que alguien dio. Pero hay 2 preguntas. Una es si en el caso del personal de las Fuerzas Armadas notaron diferencia en cómo afectó la COVID-19 a la convivencia familiar en comparación con la población civil. Y la otra pregunta es qué alcances han tenido para la vacunación de la población civil. Esas son las 2 preguntas. Y tenía el micrófono apagado. En relación a la primera,
la convivencia con el personal de las Fuerzas Armadas y en comparación con la población civil, no tengo datos, pero me parece que es al común de la sociedad. No creo que haya variado. Todos sabemos que la familia militar, o yo como integrante de familia militar, en más de una oportunidad que he tenido que realizar algún tipo de actividad, a mí no he tenido ningún conflicto de tipo familiar. Es decir, creo que si es mi caso, no lo hubiera tenido. Así que no, pero no tengo información para responder. El alcance de vacunación para el personal civil está en los medios. Lo único que puedo decir, no lo tengo presente del día de ayer, y era que se había vacunado aproximadamente a 9 millones de personas con la primera dosis y 3 millones de personas con las 2 dosis. Si me pasa el link de la persona que hizo la pregunta, le podría precisar exactamente, fijándome, pero no es el momento, fijándome en el link de vacunación COVID del Gobierno Nacional. No sé si respondí las 2 preguntas. Sí, muchas gracias. Vamos a dejar el contacto posteriormente para si hay posibilidad de ampliar la respuesta. Me hacen una pregunta a mí como moderadora, pero refiriéndose a Costa Rica, que es mi país de origen. Entonces me preguntan, dice doctora Daisy Corrales, en el caso de Costa Rica no se cuenta con ejército, ¿cómo se desarrolla el plan de vacunación? Bueno, es conocida la situación del país que optó por abolir su ejército en los años 40. Sin embargo, con respecto a lo que es la seguridad ciudadana y lo que es el enfrentar las situaciones complejas como la que hemos estado conversando, pues cuenta con una organización. Por ejemplo, en Costa Rica hay una convergencia de lo que es el tema de salud pública, donde está el Ministerio de Salud o lo que es conocido como Secretaría de Salud en otros países, donde se ejerce lo que es la rectoría del tema, y la Caja Costarricense de Seguro Social es la entidad operativa de los servicios de salud. En el tema de vacunas, se cuenta con una Comisión Nacional de Vacunas. En esa Comisión Nacional de Vacunas hay representación interinstitucional de las 2 entidades, y además también participa la Comisión Nacional de Emergencias, que ha tenido un papel muy activo durante la pandemia. Entonces, el plan de vacunas responde a todo un proceso en el que el Ministerio de Salud nos representa a nivel internacional como ente rector para negociar sobre todo lo que son las cuotas de las vacunas, y el financiamiento lo lleva a cabo la Seguridad Social, que tiene un financiamiento tripartito con participación del Estado, del patrono y los trabajadores. A través de la institución Caja Costarricense de Seguro Social se cuenta con una red de apoyo a nivel nacional, donde se hace la aplicación de las vacunas y la distribución. El plan de vacunas, al igual que se han dado todos los lineamientos internacionales en los países, ha respondido a la organización por grupos de edad, acompañando a la medida de la vacunación como una de las medidas preventivas más específicas y más eficientes. También se ha contado con todas las otras medidas preventivas, donde se ha traducido en cierre de fronteras, confinamiento, lavado de manos, utilización de cubrebocas, etcétera, que son las medidas que se han promovido a nivel internacional. Y pues el país ha transcurrido con una tasa de vacunación similar a los otros países. Así que, de alguna manera, la cobertura que tiene el sistema de seguridad social en Costa Rica ha sido lograda por la inversión que se hace desde el Estado, sobre todo en los temas de salud y educación, que vendría a compararse en parte con lo que sería todo lo que hemos visto de el arsenal del gasto y las inversiones que ha habido que hacer a través de las Fuerzas Armadas en los países que hoy nos acompañan.
Me corresponde hacer la clausura de la actividad y el cierre por el día de hoy. Hemos tenido una mañana muy rica en conocimientos. Hemos viajado a los países de origen de los participantes viviendo esta situación tan compleja de la pandemia. En Ecuador empezamos desde el primer caso que se dio y vimos todo el despliegue que se pudo hacer, el esfuerzo de Honduras desde el punto de vista que nos enfocó el participante, haciendo un amplio comentario sobre lo que ha sido la redistribución de los recursos y todo lo que es la toma de decisiones. Y en el caso de Argentina, pues nos queda todo un arsenal también de información en cuanto a los esfuerzos que ha habido que hacer desde la organización, considerando temas muy importantes. Estamos ante una tragedia humana, donde hemos enfrentado la muerte y la enfermedad en un ámbito tan cercano para todas las instituciones que tenemos que ver con la prestación de servicios y con todo lo que es la seguridad ciudadana, con lo que es todo el tema de las prestaciones. Un tema que nos ha llevado a situaciones complejas porque hemos tenido, como muy bien señalaba Honduras, que adelantar una serie de prestaciones que no estaban en este momento previstas, sino que pertenecían al mediano y a largo plazo. Sin embargo, hubo que atenderlas hoy, igual que muy bien ilustra Argentina, cómo hubo y se ve al final como una ganancia todo el fortalecimiento que ha tenido que hacerse de los sistemas de seguridad social, desde lo que ha sido la previsión de recursos, los equipamientos, el mejoramiento de la infraestructura y una serie de ganancias que quedan después de la pandemia. El poder sostener el gasto operacional durante esto ha sido un reto que creímos que no se podía cumplir. Sin embargo, de alguna manera, con todos los esfuerzos gerenciales que nos mencionaba Honduras, que yo creo que han sido en común en todas las instituciones de seguridad social, se ha podido ir solventando de la manera, cada uno de nosotros tiene un techo diferente para las inversiones y para el manejo de recursos, pero se ha venido atendiendo a la población. Las mejoras, como comentábamos, es algo que queda como un remanente positivo. Y se toca un tema muy importante al que yo sí quiero que tengamos todos presentes, que fue la mención que hizo el representante de Argentina sobre el estrés postraumático. Nosotros aquí desde la Conferencia Interamericana y desde el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, estamos haciendo la previsión porque si bien se está hablando mucho de todo lo que ha sido el impacto en la salud física, ¿verdad? El impacto en la economía y en la organización social, sí se prevé que va a haber un impacto muy importante en lo que es la prestación de servicios de salud mental. Ya de todas maneras, nuestros países en las Américas no teníamos el tema suficientemente desarrollado. Todos sabemos que es un tema que venía en proceso, que durante muchos años la salud física se fue fortaleciendo, pero que en el tema de salud mental estábamos arrancando y veníamos fortaleciéndolo. Muchos de nuestros países han sacado las políticas nacionales de salud mental y se venía haciendo un esfuerzo en fomentar todo lo que es el trabajo interdisciplinario para su atención. Pero la pandemia y todas las condiciones que tenemos que enfrentar nos pone ante una situación compleja en lo que es la atención de la salud mental en lo que viene. Entonces, desde ahí, pues dejar en la mesa para los países que están participando hoy en esta importante actividad, que con base en las experiencias que ya hemos tenido, hay temas relevantes que hay que tener muy cerca, que son también la temática de la adultez mayor y la cobertura que tenemos que darle, que en este momento se convierte compleja porque ha habido toda una alteración de la organización social. Entonces, hay muchos casos de familias donde ha fallecido el sostén económico y quedan vulnerables personas mayores, niños, etcétera. Entonces, todo esto nos pone ante una circunstancia donde
todos los organismos del Estado. Hoy vimos la acción de las Fuerzas Armadas, pero independientemente creo que todos tenemos que tener en presente esto y agradecer algo muy importante que nos deja, que queda muy relevante aquí en la mesa, que es el ordenamiento y la organización de los sistemas militares y de las Fuerzas Armadas que permiten ir más allá en muchas de las acciones. Y esta organización, independientemente de si tenemos ejército o no, como en Costa Rica, es ejemplarizante y podemos también realizarla cada uno con el modelo que nosotros tenemos. Hubieron pérdidas en el personal militar y de parte de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social les hacemos llegar nuestras condolencias a las familias y a las autoridades de las fuerzas militares que han tenido pérdidas, no en una guerra como estábamos acostumbrados a percibir, pero sí, esto ha sido una situación de riesgo para todos. Y deseamos que en adelante podamos seguir resolviendo y podamos seguir compartiendo las experiencias. Así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los participantes que nos enviaron sus preguntas y sobre todo porque nos quedan una serie de enseñanzas muy importantes en el tema del manejo de la pandemia. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Un gusto verles. Un gusto verle. Saber de sus países. Gracias. Saludos. Muchos éxitos y que esta pandemia la podamos combatir muy pronto. Sí, Sí, muchas sí. gracias. Tengo el dato de los vacunados. 10.155.000, una dosis, 2.900.000, como dije, 3 millones, una dosis. 6,4% una dosis de la población, 22,4% una dosis. Gracias. Bueno, muchas gracias. Que Gracias. pasen bien. Buen día. Hasta luego. Gracias.